Iniciamos este bloque con el segmento habitual de nuestro podólogo, el doctor Iván Silva, podiatra, y estará hablando hoy sobre cómo podemos ayudar y también mantener saludables nuestras articulaciones, algo que es tan vital. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, de verdad muy feliz de estar aquí una vez más en Más que Noticias. La verdad es que este es un tema pues que me gustaría comenzarlo hablando de qué son las articulaciones. Las articulaciones pues no son más que la unión de un hueso o dos en nuestro cuerpo, y estas articulaciones pues tienen diferentes funciones, funcionan de una manera completamente diferente dependiendo de la parte del cuerpo en donde se encuentren. Normalmente las articulaciones que tienen más movilidad pues son las que tienen una cápsula en donde pues se encuentra un líquido que se llama el líquido sinovial. Este líquido sinovial va a funcionar como una especie de lubricante para que esta movilidad entre estos huesos pues se haga de una manera adecuada. Además de esto, pues los huesos pues no chocan uno con el otro, sino que en la superficie del hueso, especialmente en las articulaciones, pues se va a encontrar el famoso cartílago, el cartílago articular. Y el cartílago está hecho de una sustancia pues que ayuda para que los huesos pues no choquen y no se dañen el uno con el otro. Además pues de la cápsula articular y del cartílago articular, también nosotros encontramos estructuras de sostén como son los ligamentos, y son estos ligamentos los que mantienen los huesos unidos. Pues cuando los ligamentos se dañan, el balance entre la articulación entre un hueso y el otro pues se pierde. Las articulaciones se mueven pues por la contractura de los músculos, y los músculos se insertan o terminan en los huesos por los tendones. En algunas articulaciones pues los tendones pues se encuentran muy cerca o se pueden encontrar y ser parte de la misma articulación. Se habla de que después de los 40 años, el cartílago articular de todas las personas se va perdiendo mucha agua. Se supone que el cartílago articular está compuesto de diferentes sustancias, como por ejemplo el condroitin sulfato, la glucosamina. Por eso es que nosotros vemos en muchas tiendas que venden medicamentos para los problemas articulares que están compuestos pues de lo que es el condroitin sulfato, la glucosamina. Entonces, cuando el cartílago articular empieza a perder agua, se va debilitando y se va desgastando. Y a este desgaste y ese debilitamiento que nosotros vemos en esas estructuras, nosotros le llamamos pues una osteoartritis. Se habla que después de los 50 años, pues más del 50% de la gente va a tener en alguna de sus articulaciones cambios osteoartríticos o cambios degenerativos, dependiendo del uso que se le dé pues a esta articulación. Por ejemplo, personas que tienen que levantar objetos muy pesados en su trabajo, pues van a tener daños en la articulación de la cadera, en la articulación de la rodilla e inclusive en algunas articulaciones de la espalda. Personas que sufren pues de osteoporosis, pues mayormente van a tener microfracturas en los huesos, especialmente en los huesos de la columna vertebral, y van a tener manifestaciones de dolor. Déjeme aclarar que las personas que sufren de osteoporosis, pues la osteoporosis per se no produce ningún dolor. Lo que produce el dolor es el debilitamiento de los huesos, esas pequeñas fracturas que se producen en la columna, y eso es lo que va a producir el dolor. A veces llegan personas a mi consulta que tienen algún tipo de artritis, algún tipo de daño articular, y ya han sido diagnosticados con osteoporosis y me dicen: doctor, a mí me duele todo el cuerpo. Eso es la osteoporosis. Y yo le aclaro que la osteoporosis no duele, que puede ser algún tipo pues de artritis, como por ejemplo la osteoartritis, que es la artritis más común. También existen otros tipos de artritis que dañan también las articulaciones, como lo es la artritis reumatoide,
aunque no es muy común, pero el daño que se le produce a estas articulaciones por la artritis reumatoide llama muchísimo la atención. Son personas que se les deforman las manos y que empiezan a tener daños en articulaciones grandes como son los hombros, los codos, las rodillas y algunas articulaciones del pie. También existen pues otros tipos de artritis que hacen daño en las articulaciones, como por ejemplo la artritis gotosa. Esta va a tener mucho que ver con una sustancia que se llama el ácido úrico. Es bueno aclarar que las personas que tienen problemas de ácido úrico no tienen manifestaciones en la piel. Hay gente que tiene, por ejemplo, algunas vesículas en la planta de los pies o en las manos que le producen mucha picazón y mucho escozor y piensa que esto es un asunto del ácido úrico. Y no, esto muy probablemente sea algún tipo de dermatitis por contacto o alguna infección por hongos, pero los problemas de ácido úrico, la artritis gotosa, las manifestaciones que tienen en la piel son unos pequeños nódulos no dolorosos por la cristalización del ácido úrico en algunas de las articulaciones. Una de las articulaciones que la artritis gotosa afecta más es la articulación metatarso-falángica del primer dedo, es decir, el famoso dedo grueso del pie. Y cuando la artritis gotosa ataca esta articulación, nosotros le llamamos a esto una podagra. Podagra es inflamación de la articulación del primer dedo, especialmente en los pies. Es un dolor muy fuerte, casi siempre se presenta en las noches e imposibilita al paciente para caminar. Tiene una manifestación aguda, a diferencia de la artritis reumatoide y de la osteoartritis. Este tipo de artritis va a tener una manifestación rápida. En la osteoartritis y en lo que es la artritis reumatoide, pues las manifestaciones se van a ir dando poco a poco. Las degeneraciones de las articulaciones se van a ir dando también muy poco a poco. Doctor, en este sentido le quisiera preguntar, ¿hay alguna forma de detectar esto a tiempo? Obviamente usted ha explicado cómo se afectan nuestras articulaciones a través de diversos tipos de enfermedades, pero ¿hay una forma de prever y atacar antes de que ya sea demasiado tarde? Porque sé que en muchos de los casos ya cuando duele mucho, cuando aparecen los síntomas muy visibles, entonces hay poco que hacer o ya está muy avanzado el deterioro de esas articulaciones, ¿no es así? Sí, y la mayoría de la gente pues lo que hace es que se automedica. Cuando tiene un dolor en una articulación, cuando una articulación se inflama, cuando empieza a molestar, en vez de dirigirse rápidamente a su médico, lo que hace es que se toma algún analgésico, algún desinflamatorio, mejora. Esto se va convirtiendo en un círculo vicioso, mejoran con los desinflamatorios, vuelve y se agrava de nuevo la articulación, dejan pasar demasiado tiempo, ese cartílago empieza a degenerar o esa enfermedad reumatológica empieza pues a progresar y ya los daños pues se hacen daños irreversibles. Por eso mi recomendación siempre es pues si usted tiene algún daño o usted tiene alguna molestia en alguna de sus articulaciones, lo mejor es visitar rápidamente a su médico, porque muchas de estas enfermedades pues pueden ser controlables. Tal vez no sean curables, pero pueden ser controlables. Es decir, con un buen tratamiento tú puedes prevenir que el daño se haga irreversible, que el daño pues perdure para siempre. En este sentido, recuerdo muy bien una vez un especialista que también me decía que bueno, que precisamente beber analgésico para este fin era como una especie de cubrirlo, de, como decimos en buen dominicano, de echarle agua al vino, no de realmente buscar una solución, que precisamente como usted bien apunta, con terapias inclusive pues se puede ayudar muchísimo y hasta curar en algunos casos, ¿es así? Sí, definitivamente uno de los daños de las articulaciones agudos son las infecciones por bacteria en una articulación. Cuando se mete una bacteria dentro de una articulación, esto lo consideramos como una emergencia médica y el tratamiento es con antibióticos. Fíjate tú la diferencia que hay en una artritis gotosa como la que yo definía ahorita, que produce muchísimo dolor, y una artritis producida por una infección por una bacteria. Si lo tratas de una manera diferente, una y la otra, pues el daño en la articulación va a ser permanente y muy probablemente la articulación no se va a poder mover.
Definitivamente, para evitar daños mejores, lo ideal es acudir al especialista y dejar de estar pues con ese complejo de médicos que todos tenemos muchas veces. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Será hasta la próxima. Un placer.